En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 21 al 26, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Así dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es lo que dice la palabra del Señor, que pertenece al sermón del monte o de la montaña de los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio. Ahí tenemos que el Señor Jesucristo está haciendo alusión a la ira. La ira es una situación del ser humano que tiene que ver con el enojo, sinónimo de la ira. Nada más que la ira es una situación más profunda que lo demás. El Señor Jesucristo hace alusión de que fue dicho a los antiguos, no matarás. Se está refiriendo a uno de los mandamientos del Señor. Y esto hace como una alusión, tomando en cuenta que el Señor Jesucristo se sabía todas las cosas y que pues todo parece indicar que allá en el huerto del Edén, después que Adán y Eva habían desobedecido al mandato de Dios de que no comieran del fruto de la ciencia del árbol, de la ciencia del bien y del mal, lo hicieron. Y ya ahí en el capítulo 4 del libro del Génesis, ahí se narra el primer crimen de la historia de la humanidad, que aconteció en los primeros tiempos de las familias de la tierra. Y estas dos personas eran hermanos, Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva. Y podemos decir que ahí, en el huerto del Edén, ¿qué es lo que causó ese crimen? Pues obviamente que fue un crimen horrendo. Todos los crímenes están en esa calidad de horribles. Y en la ley de Moisés se toma en cuenta también las venganzas, cuando sí se puede matar a una persona, cuando una persona sí le cabe hacerlo por cuestión de venganza. Y la ley de Moisés está plagado de eso, de las formas, y estaba prohibido. Pues uno de los mandamientos: no matarás, no le quitarás la vida a otro ser humano. Esa es la orden de Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, pues al leer la palabra, ahí nos damos cuenta de que habían cosas que se hacían
de alguna manera los hombres, las mujeres, trataban de escabullirse de la ley. Aun cuando el sacerdocio apretaba, sin embargo, pues también la corrupción llegaba hasta los sumos sacerdotes y que podían hacerse de la vista disimulada, o como se dice, de la vista gorda, que no se ve qué es lo que está pasando. El Señor Jesucristo retoma en el inicio de su ministerio, en esta plática, en esta enseñanza a sus discípulos, en el Sermón del Monte, precisamente el no matarás. El Señor dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Esa es una cuestión grave, una cuestión que no podía dejarse pasar, y el Señor Jesucristo lo enfrenta. Pero no solamente eso es un problema, matar, sino que el Señor Jesucristo llega hasta lo que provoca llegar a asesinar, a quitarle la vida a otro ser humano, ya sea a una mujer, o ya sea a un hombre, o un hombre a una mujer, o un hombre a una mujer, o entre ellos mismos, una mujer contra otra mujer que se levanta. Eso es tremendo. Al Señor Jesucristo lo toma en cuenta y lo introduce precisamente en esta enseñanza. No solamente eso es grave, sino también las consecuencias que llevan a asesinar a una persona. Porque pues pareciera ser que nadie en un sentido de normalidad vaya y le quite la vida a otro ser humano. Tiene que haber algo que lo provoca. Por ejemplo, allá en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que provocó que Caín le quitara la vida a su hermano Abel? Pues la envidia. La envidia no fue nada más porque sí, ya estuvo, sino que hay algo ahí de por medio. ¿Y qué fue eso? Pues que en su actividad de Caín, en sus quehaceres diarios, él era un agricultor, y Abel era un ganadero, le gustaba criar ovejas, cabras y todo lo demás. Y Caín pues a sembrar toda clase de semillas. A eso se dedicaba. Pero tenían enseñanza ahí del Todopoderoso que se les había enseñado. Obviamente Adán y Eva les enseñaron que tenían que reconocer a Dios en sus trabajos. Y bueno, llega el momento en que tienen ellos que ofrendar, no entran en muchos detalles, pero pues se dice ahí en la Biblia, en el capítulo 4, que la ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos del Creador. ¿Y qué fue eso del agradable? Y luego dice que la ofrenda de Caín no fue agradable delante de la presencia de Dios. Quiere decir que lo que Abel ofreció le gustó a Dios, y lo que Caín ofrendó pues no le agradó, y se le hicieron saber. Estaba principiando el mundo, pero pues ahí fue la envidia. No puede ser que decía a Caín, no puede ser que yo me esforcé para presentarlo y me sale Dios que lo que hice no. Pues ¿quién es el que conoce todas las cosas? La Biblia dice que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, y Él sí sabe y lo manifestó ahí. Entonces eso provocó envidia, y al final Abel prosperó en su trabajo y el otro pues menguó.
y decidió deshacerse. Y un día de eso invitó a su hermano al campo y allá en el campo se deshizo de él. Bueno, ¿quieren saber más de esta historia? Lean en el capítulo 4 de Génesis. Y luego, pues ya posteriormente, cuando Dios establece al pueblo de Israel en un lugar y les establece sus leyes, ahí está, no matarás. Ya ellos sabían, había pasado bastante tiempo y conocían de eso. Pero lo que llama la atención es que el Señor Jesucristo retoma eso y le indica que sí es cierto, no es bueno matar a otro ser humano. Y se va por ahí a más de las cosas, a los pormenores de lo que provoca. ¿Qué es lo que provoca? La ira, el enojo, que es más suavecito, pero son sinónimos. La ira sería un enojo desmedido. Y cuando las personas, hombres o mujeres, la ira les sube a la cabeza, estalla. Y después que se hacen las cosas, pues ya no tienen remedio. Ya cuando se asesina a una persona, cuando ya se le ve ahí tirado, lo que lo haya provocado, ya eso ya pasó. Pero el resultado fue que ahí está tirado otro ser humano que pudo no haber muerto, porque eso se piensa. Entonces la ira, el enojo, el Señor Jesucristo dice, acuérdense que fue dicho no matarás, pero yo les digo que también es problema enojarse, airarse, también eso. Pues si eso es lo que lleva a hacer lo último de lo que se hace, cuando se llega a esa conclusión, ¿qué es lo que provoca? La ira, la molestia. Entonces el Señor le dice a ellos de que, bueno, si alguien se enoja, también tiene juicio. También es meterse en esos juicios. El enojo es tremendo. El Señor Jesucristo habló a través de su Espíritu Santo en una ocasión, a través del apóstol Pablo, en Efesios, en una de las iglesias de Grecia, en el capítulo 4, versículo 26, el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos que habría de enviarles a un consolador y sería el Espíritu Santo, así se le conoce, Espíritu Santo. Entonces, a través de su Espíritu Santo, el apóstol Pablo le dice, airaos, pero no pequéis. Ningún ser humano, hasta el más manso de los hombres, el más tranquilo de los hombres, la más tranquila de las mujeres, el más tranquilo de un joven, varón o mujer, o de un niño, la tendencia es enojarnos, molestarnos. Y la ira es lo más grande de ese enojo, cuando se ciega los sentidos y se explota en lo que es máximo. Si la ira te ganó tu corazón, tu mente contra alguien, contra una persona, quien quiera que sea, es tremendo. Porque llega el momento en que no la puedes controlar y Dios quisiera que aun cuando fuera en el último momento dijera, pues ya no lo voy a hacer.
Si a eso le añades que tienes la ira al máximo, al 100%, y además de eso te drogas, tomas, pues eso es todavía más profundo. Ya no lo puedes, se descontrola todo. Si solamente la ira es un problema, ¿se imaginan ustedes si le agregamos otras cosas que nos van a embotar el cerebro, que nos van a desquiciar más? No la vamos a poder controlar. El airaos del apóstol Pablo está hablándole a cristianos, a personas convertidas, porque los cristianos tampoco son ajenos a esta situación del enojo. No somos ajenos. Tenemos tendencias a enojarnos. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a un auditorio cristiano, a un auditorio de hombres y mujeres convertidas con una nueva vida. Y a ellos le dice: airaos, pero no pequéis. Porque el airarse produce el pecado. Queda ahí. Y el Señor Jesucristo utilizó el mandamiento de no matarás. Acuérdense que fue dicho no matarás, pero yo les digo que el que se enoja, el que le dice fatuo a su hermano, el que le dice hasta de lo que se va a morir, es como si lo estuvieras asesinando. Simplemente dice, el juicio está sobre la persona. Para el Señor Jesucristo no hay necesidad de quitarle la vida, ya con solamente que le hagas algo, como enojarte contra él, vivir enojado contra una persona. Cada vez que lo ves sientes un sentimiento adverso hacia esa persona. Ya lo estás asesinando. En cualquier momento puede acontecer la desaparición corporal de la otra persona, porque estás engendrando enojo todos los días. Estás hablando mal del compañero, estás hablando mal del amigo, de la persona, del vecino, de quien quiera que sea. Tu corazón se está adecuando a una situación posterior en la que no va a haber retorno. Se van a hacer las cosas. Y a Dios no le place, al Señor Jesucristo no le place que un discípulo de Él esté siempre molesto. Veamos pues al apóstol Pablo. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga sobre vosotros, ¿qué? El enojo. Y esto dentro de la maldad entre familiares, entre esposos. Esta es una situación. ¿Cómo es posible que haya un esposo y una esposa que tengan que estar viviendo en el mismo lugar, y como están enojados, no se hablan un día, no se hablan 2 días, no se hablan 3 días, no se hablan 4 días, y así pasan los días, los meses, y cuando hay hijos es terrible? Pero ¿cómo pueden vivir una familia con 2, 3 hijos, 4 hijos, en la que ellos ven que su papá y su mamá están disgustados desde hace días? Y lo más triste
es que los dos se profesan que son hijos de Dios. Y eso es lo más triste y quizás lo más vergonzoso también, que pueda darse en la familia del cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo tiene razón: airaos, pero no pequéis, como diciendo, permisiblemente, como seres humanos, hombres y mujeres, puede llegar el punto en que nos disgustemos con la esposa, con un hijo, con una hija, con un vecino, con un amigo, con un compañero en el trabajo, en donde nos estemos moviendo. Pero ¿qué dice el apóstol? Que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Que si el esposo y la esposa discutieron, se disgustaron, bueno, antes de que se oculte el sol, la idea es esa, ¿no? Que no nos vayamos a dormir y acostarnos en el mismo lecho sin que haya una palabra de mejorar la situación. Eso es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que ya se solucionó el problema, está bien, nos disgustamos, discutimos, nos dijimos algunas cosas, pero ya eso ahí queda. Tú sigues siendo mi esposa, yo sigo siendo tu esposo. Yo sigo, si es con el hijo, yo sigo siendo tu papá, tú sigues siendo mi hijo. Se disculpan, se pide perdón. Eso es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando esas cosas suceden, los que nos rodean, los que están pendientes de nosotros, pues se van a dar cuenta. Estos se enojan, pero ya al ratito ya se están llevando. Creo que están locos, porque lo más normal es la vida sin Cristo. En la vida normal sin Cristo es que si tú me la haces, tú me la pagas. Y si tú no me hablas, yo tampoco te hablo. Eso es lo normal. Lo anormal es que sucedan esas cosas de enojo y que alguien llegue, vaya y diga: oye, vamos a tranquilizarnos, yo aquí lo dejo, no sé qué cosa estés pensando, pero yo, eres demasiado amigo para mí como para perderte. O eres demasiada esposa para mí para que lo dejes de ser. Eres demasiado compañero como para perderte también. Ahí lo dejamos. Y se acabó. Se llaman vidas controladas. Con razón el Espíritu Santo estaba haciendo un efecto del Señor Jesucristo. Si ustedes se enojan contra alguien, ya están en juicio. No hay necesidad que ustedes vayan a matar a nadie para que delante de Dios ustedes ya estén en capilla. Así que es mejor que se haga. Porque no se concibe que como seres humanos que nos estamos mirando todos los días y estamos conviviendo, de repente, se pierden las relaciones maritales, fraternales, filiales, lo más amoroso del mundo con nuestros amigos, y ya se perdió todo eso. Solamente porque me disgusté, me molesté por alguna situación. Y bueno, el Señor Jesucristo habla de esa situación, sigue hablando ahí,
que hay que ponerse de acuerdo con el adversario para que no se llegue a lo que es lo máximo del mandamiento, que es quitarle la vida a otro ser humano. Porque si lo está provocando la envidia, lo está provocando la ira, lo está provocando el enojo hacia cierta persona, el final del mandamiento de en contra de quitarle la vida a alguien se empieza con algo. Aparte de lo que nos estemos metiendo en nuestro cuerpo, como son el alcohol, las drogas, que son muy comunes actualmente, que ya hasta allá en las calles ya las venden. Eso hace que esto se caiga más profundamente en los errores. Y de verdad que no porque seamos millones en el mundo, pero así también como somos millones de gente, hay millones de asesinatos en todo el mundo. Si alguien pudiera verse las estadísticas de las muertes que hay, aparte de que la gente se puede morir de cualquier cosa, pero los asesinatos están en los primeros lugares. Lo otro también. Pero el hecho de que en cualquier parte del mundo se esté cometiendo un crimen, se está cometiendo. Pero en la enseñanza del Señor Jesucristo dice, es mejor trátenlo antes de que lleguen a cosas peores. La idea de Jesucristo es, nunca vas a quitarle la vida a alguien sin antes de hacer algo para no hacerlo. Porque delante de Dios todas las cosas, tanto eso como los pormenores, también es pecado. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos que pedir disculpas, pedir perdón, es eso. Es eso. Dice, pónganse de acuerdo con el adversario. Y luego hay una situación allá de ofrenda, como en el de Caín y Abel, que ofrecieron ofrenda. Y dice, si tú te presentas delante de Dios y llevas tu ofrenda ante el altar, y ahí delante del altar te acuerdas que tienes un problema con alguien, como estamos hablando de enojo, estás enojado, estás molesto con alguien, el Señor le dice, deja tu ofrenda ahí y ve a la casa o a donde esté la persona y platica con él. Aclara la situación y dile, mira, yo estoy presentando una ofrenda y la ofrenda puede ser dinero, puede ser un animal, puede ser frutas, puede ser cualquier cosa que estás ofrendando a Dios. Pero el Señor Jesucristo dice que yo no debo de llevar esa ofrenda hasta que yo arregle una situación que tengo contigo. Así que vine a hablar, si tú me quieres perdonar, me perdonas. Y si no me quieres perdonar, pues no me perdones, pero yo vengo a decirte que lo siento mucho por aquella vez que el motivo de eso es que te estás presentando delante de Dios con una ofrenda. Y el Señor dice, arregla. Y luego dice, pónganse de acuerdo con el adversario en el camino para que luego, por lo que le hiciste, cualquiera que haya sido la situación, lo que provocaste, ponte de acuerdo antes que ese no te vaya a acusar a la autoridad por lo que le dijiste o por lo que le hiciste. Antes, porque hay cosas que pueden llegar ante las autoridades. Y el Señor está previendo una situación
en su evangelio de cómo había de vivir sus discípulos delante de él y delante de los demás hombres. El cristiano es un cristiano que tiene la capacidad de pedir perdón, porque hay una nueva vida en él. Te invitamos a que vengas a Jesucristo, le abras tu corazón, y puede ser que tengas problemas familiares, puede ser que tengas muchos problemas, pero ven a Cristo. Él es el Hijo de Dios, te puede limpiar con su sangre preciosa, y confiésale a Dios tus pecados y ven y dile: yo quiero ser seguidor de Jesucristo a partir de ahora. Que Dios nos bendiga a todos en este día. Amén.